Excelentes noticias para la justicia y las víctimas en Colombia. La Corte Suprema de Justicia ratifica en última instancia que el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el señor Santiago Uribe, es culpable por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en concurso con delitos de lesa humanidad. Yo tengo un hermano condenado, ¿Sí? pero está en revisión en la Corte. Quiero decir, con todo el respeto por la justicia, tan injusto. Usted conoce a mi hermano, un hombre de principios morales, fue buen hijo con mi padre, con mi madre, buen esposo, buen padrastro, un hombre trabajador, un hombre muy buena persona. Mi hermano no tiene plata para financiar paramilitares. Este señor fue el creador y una de las cabezas visibles del grupo paramilitar de los 12 apóstoles, relacionado con homicidios y con masacres. Ya lo podemos decir clara y contundentemente, quedó en firme el fallo y la condena a 28 años de prisión para este homicida. El hermano de Álvaro Uribe Vélez, el que sigue evadiendo la justicia y quien apoya la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella, quien quiere traer de nuevo los falsos positivos a Colombia. Santiago Uribe Vélez fue condenado en segunda instancia a 28 años de prisión por el Tribunal Superior de Antioquia. Eunicio Pineda decidió huir y convertirse en testigo contra Santiago Uribe, el hermano del expresidente, cuando supo que un coronel de la policía también había decidido contar la historia de los 12 apóstoles. El testigo Eunicio Pineda contó cómo fue torturado y perseguido por negarse a colaborar con los paramilitares de Yarumal, Antioquia. Dijo que fue contratado por el ganadero Álvaro Vázquez en 1993 y que así fue como conoció a Santiago Uribe. Lo vi en la finca de Álvaro Vázquez, entregando armas corticas y también lo vi en la Carolina. Y así, es que cuando él iba llegando a la finca de Álvaro Vázquez, que iba de Medellín, él llamaba. Y entonces ahí mismo ellos le contestaban: tío, de parte del abuelo, me copia. Así decían. Entonces ya ellos decían: viene don Santiago. Según el testigo, los paramilitares al mando de alias Rodrigo se reunían en la marranera de la finca de Álvaro Vázquez. Una marranera que había, y cerraban la puerta. ¿Quién estaba en esa marranera? Estaba Rodrigo, que manejaba la tropa, la gente esos, los armados, Santiago Uribe y Álvaro Vázquez. Eunicio Pineda aseguró que le ofrecieron trabajar con los paras. Me dijeron: vea, tenga para que se cuadre el sueldo. Entregaron un arma. Entonces yo dije: no, yo no soy capaz de matar a nadie. Entonces ahí empezó el problema, de que entonces llegan y me decían: usted, si no hace lo que nosotros le decimos, eso se llama traición y eso se paga con la muerte. ¿Quién le entregó el arma? Me la entregó Rodrigo, y en presencia estaba Álvaro Vázquez y Santiago Uribe. Según el testigo, a Santiago Uribe y a Álvaro Vázquez no les gustó que él rechazara la oferta y que cuando los oyó hablar de su muerte resolvió escapar. En la marranera dijeron que a mí me tenían que matar, que porque yo sabía mucho. Dijo Álvaro Vázquez, Santiago Uribe, el Rodrigo S. y otros que habían ahí. Varios meses después, Eunicio regresó a Toledo, Antioquia, para buscar a su padre, pero fue interceptado por los paramilitares. Me tumbó al suelo, me puso el pie aquí, me sacaba los dientes con un alicate, me decía que yo era un sapo. El campesino aseguró que ese día logró escapar de sus captores y que desde 1994 hasta el día de hoy lleva más de 14 años esquivando la muerte. Dijo que decidió hablar cuando se enteró que el mayor Juan Carlos Meneses denunció a Santiago Uribe como el jefe del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Yo mismo cogí el teléfono y llamé a la fiscalía y dije que eso era verdad. Aún él no considera que se hayan cancelado los planes para matarlo. Por eso resolvió declarar y pedir asilo político en Chile. En 3 semanas, Santiago Uribe rendirá indagatoria sobre sus presuntos nexos con los paramilitares de Yarumal, Antioquia, y su grupo conocido como los 12 Apóstoles. Patricia Uribe. Silvia, el testimonio base de la investigación es la de un ordeñador de una finca cercana a la de Uribe en Yarumal. El testimonio fue rendido en Chile por su seguridad.
Para llamarlo a declarar, la Fiscalía tuvo en cuenta el testimonio del mayor retirado de la policía, Juan Carlos Meneses, quien aseguró bajo juramento que la Hacienda Carolina, en ese entonces propiedad de la familia Uribe, era sede de entrenamiento del grupo paramilitar. La verdad, conté todo con pelos y señales de la relación de Santiago Uribe Vélez en la conformación, creación, actuación, operación y desarrollo del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Pero la Fiscalía también valoró la declaración del campesino Eunicio Pineda, quien el pasado 18 de agosto en Santiago de Chile declaró ante el fiscal 16 de Derechos Humanos que fue amenazado de muerte si no colaboraba con algunas tareas que le pidieron los supuestos jefes de los 12 Apóstoles, entre ellos Santiago Uribe. Santiago Uribe estaba y sabía de la existencia de ese grupo. Yo con mis ojos vi, llevaba armas y llevaba radios. Santiago Uribe, con mis ojos. A propósito de este proceso, el abogado Daniel Prado, que representa al campesino Pineda, negó que esté utilizando testigos falsos para desprestigiar a la familia Uribe, como lo afirmó el abogado del expresidente Jaime Granados. Al doctor Granados le falta mucha ética profesional para el ejercicio de su profesión. Si en algún momento él tuviera alguna queja por mi comportamiento, debía haber acudido al Consejo Superior de la Judicatura. El defensor también le pedirá a la Fiscalía que llame a declarar como testigo al padre de un teniente de la policía de Antioquia que murió en un supuesto ataque de las FARC, pero que según él fue asesinado porque sabía mucho sobre el grupo de los 12 Apóstoles. Un agente de la policía, a quien el mayor Juan Carlos Meneses denunció como autor de al menos uno de los crímenes ordenados por Santiago Uribe, se entregó a la Fiscalía. Patricia Uribe. Silvia Alexander Amaya ya tenía orden de captura y declarará sobre su relación con los paramilitares de Yarumal y se asume desde ya que se acogerá al principio de oportunidad. Alexander Amaya, quien hizo parte del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, que operó en los años 90 en Antioquia y del que se ha dicho que su jefe era el hacendado Santiago Uribe, hermano del expresidente Uribe, se entregó este miércoles en el búnker de la Fiscalía en Bogotá. Desde el pasado 31 de octubre, la Fiscalía había ordenado la captura de Amaya por el asesinato de un supuesto guerrillero el 25 de febrero de 1994 en Yarumal, Antioquia. Juan Carlos Meneses es el mayor retirado de la policía que le contó en Buenos Aires a Noticias 1 que Santiago Uribe era el líder de los 12 Apóstoles y que él mismo era parte de la banda. Reconoce que Alexander Amaya trabajaba con ellos. Meneses dijo que el crimen que se le imputa a Amaya fue ordenado supuestamente por Santiago Uribe. Ordenó Santiago Uribe Vélez asesinar a esta persona. Ese el caso pues de Camilo Barrientos y fue asesinado conduciendo el vehículo escalera entre Yarumal y Campamento. Meneses también aseguró en sus denuncias que Alexander Amaya era el pistolero de Santiago Uribe. Alexander Amaya, agente de la policía, se pone una capucha, se mete al hospital y allá lo termina de rematar con un arma de fuego. Noticias 1 supo que Alexander Amaya ratificó las acusaciones de Meneses contra Santiago. El testimonio del ex policía Amaya se une a las declaraciones del campesino Eunicio Pineda y del propio Juan Carlos Meneses, quienes como testigos presenciales y víctimas han asegurado que Santiago Uribe era el máximo jefe de los 12 Apóstoles. Sin embargo, la defensa de Uribe ha sostenido que todos estos testigos son falsos.